Cuando recibí la herencia de $900,000 de mis abuelos, la transferí en silencio a un fideicomiso, por si acaso. La semana pasada, mi hermano llegó con mi madre, sonriendo, ya. Pusimos la casa a mi nombre, te vas el viernes. Solo sonreí y dije, ¿en serio crees que permitiría eso? 2 días después, volvieron con la mudanza, y se quedaron helados al ver quién estaba en el porche, sosteniendo la carpeta. Siempre fui el hijo tranquilo, el que no armaba lío. En mi familia, eso era casi un defecto. Mi hermano mayor, David, era el que brillaba, carismático, ruidoso, siempre con una historia que hacía reír a todos. Mi madre, Inés, lo adoraba. Decía que David tenía chispa, mientras que yo, Javier, era solo responsable. Una forma amable de decir aburrido, no me molestaba. Me gustaba mi vida simple, mi trabajo de contable, mi pequeño apartamento, mis libros. Nunca pedí más. Hasta que todo cambió, hace 6 meses, mis abuelos murieron. Primero mi abuela, Rosa, con su sonrisa cálida. Luego mi abuelo, Manuel, que me enseñó a jugar ajedrez y a pensar adelante. Eran mi refugio. Cuando se fueron, sentí un vacío, pero también me dejaron algo inesperado, una herencia. La casa donde pasaba los veranos, un lugar de 3 pisos con un jardín lleno de flores y ahorros, que sumaban casi $900,000. Una fortuna que no supe cómo procesar, la noticia. Llegó por una carta de un abogado, el señor Vargas. Fui a su oficina, un lugar lleno de libros y papeles. Me explicó que mis abuelos me dejaron todo a mí, no a David, no a mi madre, sino a mí. Había una nota de mi abuela, para Javier, nuestro tesoro callado. Confiamos en ti para cuidar lo nuestro. Me sentí abrumado, pero también decidido. No iba a dejar que esto se perdiera, no le dije a nadie. Sabía cómo era mi familia. David siempre estaba metido en algún negocio raro, pidiendo préstamos que nunca pagaba. Mi madre siempre lo defendía, diciendo que estaba siguiendo sus sueños. Yo era el que ponía orden, el que ayudaba cuando ellos la regaban. Pero esta vez no iba a ser el mismo Javier de siempre. Llamé a Vargas y le pedí ayuda para proteger la herencia. Me habló de un fideicomiso irrevocable, una forma de blindar la casa y el dinero. Nadie podría tocarlo sin seguir reglas estrictas. Lo hicimos rápido, firmamos papeles, transferimos el dinero. Y la casa quedó en el fideicomiso. Todo sin que mi familia supiera, fue duro guardar el secreto. Cada vez que veía a David o a mi madre, sentía un nudo en el estómago. Sabía que se enterarían tarde o temprano, y no iba a ser bonito. Pero me mantuve callado, como siempre. Dejé que pensaran que todo estaba normal. Las cosas empezaron a ponerse raras unas semanas después. David me llamaba más, siempre con excusas tontas, que quería verme, que tomáramos algo. Pero siempre terminaba pidiéndome dinero. Javier, ¿no tienes algo para prestarme? Es temporal, ya sabes. Nunca devolvía nada. Yo decía que no tenía, que mi sueldo apenas me alcanzaba. Él se reía y me palmeaba la espalda. Siempre tan cuidadoso, hermanito. Mi madre fue más directa. Un día, mientras tomábamos café, dijo, Javier, tus abuelos dejaron algo, ¿no? La casa, algo de dinero. Deberíamos hablar de cómo dividirlo. Sentí un escalofrío. No sabía cómo se había enterado, pero alguien le había soplado algo. Respondí tranquilo, no sé de qué hablas, mamá. Si hay algo, el abogado nos dirá. Frunció el ceño, pero no insistió. Los meses pasaron, y la tensión creció. David empezó a aparecer en mi apartamento sin avisar, hablando de la casa de los abuelos. ¿No está muy abandonada? Deberíamos hacer algo con ella. Mi madre hablaba de planes familiares, diciendo que deberíamos vender la casa porque era demasiado para mí solo. Cada conversación era como caminar por un campo minado. Tenía que ser cuidadoso. Una noche, Vargas me llamó, Javier, ven a mi oficina mañana. Es importante. No quiso decir más, pero su tono me puso nervioso. No dormí, pensando en mis abuelos, en la casa, en el dinero. Sabía que algo se avecinaba. Al día siguiente, Vargas me recibió con una carpeta gruesa. Alguien está investigando los registros de la casa, dijo. Y creo que sabes quién. Mostró unos documentos con palabras legales que no entendí del todo, pero una destacaba, fraude.
Alguien quería cambiar el título de la casa. No era difícil adivinar que era David. Probablemente con mi madre detrás. Le pedí a Vargas que no dijera nada todavía. Quería ver hasta dónde llegarían. Si pensaban que podían engañarme, se equivocaban. Seguí. Fingiendo, dejando que David viniera con sus charlas, que mi madre hablara de lo mejor para todos. Pero en mi cabeza, estaba planeando, un día, todo explotó. David me mandó un mensaje. Pasa por la casa de los abuelos hoy. Hay una sorpresa. Algo me olió mal. Llamé a Vargas, y me confirmó lo que temía, habían presentados documentos falsos para pasar la casa a nombre de David. Eran buenos, pero no perfectos. Gracias al fideicomiso, no tenían nada. Me preparé. Llamé a Vargas y le pedí que tuviera todo listo. Luego fui a la casa. Cuando llegué, vi a David y a mi madre en el porche, sonriendo como si hubieran ganado algo. Javier, dijo mi madre, con un tono dulce, ya pusimos la casa a nombre de David. Es lo mejor. Puedes quedarte hasta el viernes. Miré sus caras, sus sonrisas confiadas, y sentí algo nuevo. No era el Javier callado de siempre. Sonreí y dije, ¿en serio crees que permitiría eso? Sus sonrisas se borraron. No sabían lo que venía, no les dije nada más. Me di la vuelta y caminé hacia mi auto, dejando que el silencio hablara por mí. Sabía que en un par de días, todo se iba a aclarar. Vargas ya tenía los documentos listos, las pruebas del fideicomiso y un plan para frenar su jugada. Por primera vez, sentí que tenía el control. David intentó seguirme, gritando, «Oye, no te pongas así. Es solo un trámite, hombre». Pero no me detuve. Sabía que no era solo un trámite. Era un intento de quitarme lo que mis abuelos me dejaron. Y no iba a dejar que pasara. Esa noche, me senté en mi apartamento con una taza de café, revisando los papeles que Vargas me había dado. Todo estaba en orden. El fideicomiso era a prueba de balas. Si David y mi madre querían pelear, iban a perder. Pero no podía evitar sentir una punzada de tristeza. Eran mi familia, después de todo. ¿Cómo llegamos a esto? Pensé en mis abuelos. En las tardes, jugando ajedrez con mi abuelo, en las historias de mi abuela mientras regaba sus flores. Ellos confiaron en mí. No solo con su dinero o su casa, sino con su memoria. Eso era más importante que cualquier cosa. 2 días después, volví a la casa. Esta vez, no. Estaba solo. Vargas estaba conmigo, sosteniendo una carpeta con todos los documentos del fideicomiso. Cuando David y mi madre llegaron, con una camioneta de mudanza detrás, se quedaron helados al vernos en el porche. David intentó hablar, pero Vargas lo cortó. Señor, estos documentos demuestran que la casa está en un fideicomiso irrevocable. Sus papeles son falsos. Sugiero que se vayan antes de que llamemos a las autoridades. Mi madre palideció. David balbuceó algo sobre un malentendido, pero sus ojos mostraban pánico. Por primera vez, no tenían el control. Y yo, el hijo callado, el que nunca hacía olas, estaba ahí, de pie. Defendiendo lo que era mío, no fue el final. Sabía que mi madre no se rendiría tan fácil. Ella tenía una habilidad especial para darle la vuelta a las cosas, para hacer que todos creyeran que ella era la víctima. Pero yo estaba listo. Tenía pruebas, tenía a Vargas y tenía algo que ellos no esperaban, la fuerza para pelear. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde el jardín de la casa, sentí una calma que no había sentido en meses. La casa seguía siendo mía. El dinero seguía seguro. Y yo, por primera vez, sentía que era más que el hijo tranquilo. Era él. Nieto que mis abuelos siempre supieron que podía ser. Pero sabía que la calma no duraría. Mi madre, Inés, no era de las que se rinden. Tenía un don. Para hacerse la víctima y convencer a todos de su versión. Y David, mi hermano, siempre encontraba una salida, aunque fuera pisando a otros. Lo del porche con Vargas fue solo un aviso. Volverían, y esta vez no serían tan torpes. A la mañana siguiente, me despertó un mensaje de mi madre. Era largo, lleno de quejas disfrazadas de preocupación. Javier, ¿cómo pudiste hacernos esto? Somos tu familia. Solo queríamos lo mejor para todos. ¿Por qué eres tan egoísta? Me reí sin querer. ¿Egoísta? Yo, que siempre pagué sus deudas y estuve cuando me necesitaban, era el egoísta. Guardé el mensaje.
Sabía que lo usaría más tarde, llamé a Vargas para contarle. Me dijo que los documentos falsos que David y mi madre presentaron no eran un simple error. Esto es fraude, Javier, dijo, ajustándose los anteojos. Podemos presentar cargos, pero necesitamos más pruebas. Le pedí que investigara. Si iban a jugar sucio, yo estaría listo. Los días siguientes fueron tensos. David dejó de llamarme, lo cual era mala señal. Cuando estaba callado, estaba tramando algo. Mi madre, en cambio, no paraba. Empezó a hablar con tíos, primos, incluso vecinos, contando que yo había manipulado a mis abuelos para quedarme con la herencia. Mi prima Ana, una de las pocas en la familia en quien confiaba, me llamó para advertirme. Javier, tu madre está diciendo cosas feas. Dice que te quedaste con todo y los dejaste en la calle. Algunos le creen, no me sorprendió. Inés siempre tuvo una lengua afilada. Pero esta vez no dejaría que sus mentiras ganaran. Le pedí a Ana que no dijera nada. Solo. Espera, le dije. Pronto sabrán la verdad. Ana dudó, pero confió en mí. Trabajé con Vargas para revisar el fideicomiso y los papeles de mis abuelos. Encontramos una carta notariada de ellos, escrita un año antes de morir. Decía que me dejaban todo porque yo era leal y responsable. Leer eso me dio fuerza, pero también tristeza. Sabían que David y mi madre no eran de fiar, aún así, nunca lo dijeron en voz alta. Vargas descubrió que David había contactado a un abogado turbio, conocido por falsificar documentos. Eso explicaba los papeles que usaron para intentar transferir la casa. Esto es serio, dijo Vargas. Podemos usar esto, pero debemos ser cuidadosos. Si los confrontamos ahora, podrían destruir pruebas. Decidimos esperar y dejar que se confiaran. Una semana después, recibí una llamada de un tal Carlos, amigo de David. Sonaba nervioso. Javier, David dice que si no compartes la herencia, hará público que manipulaste a tus abuelos. Dice que tiene pruebas. Me reí. ¿Pruebas? No tenían nada, solo querían asustarme. Le dije a Carlos que no me preocupaba y colgué. Llamé a Vargas y le conté. ¿Están desesperados?, dijo. Eso es bueno. Cometerán errores. Esa tarde, mi madre me invitó a su casa para hablar como familia. Sabía que era una trampa, pero fui. Quería ver hasta dónde llegarían. Cuando llegué, David estaba en el sofá, con una sonrisa falsa. Mi madre me ofreció café, pero lo rechacé. No estaba ahí para charlar. Javier, empezó mi madre, con ese tono dulce que usaba para manipular, no queremos pelear. Solo queremos lo justo. La casa, el dinero, es mucho para ti solo. David tiene planes. Podríamos dividir todo y seguir siendo familia. David asintió. Sí, hermanito, no seas egoísta. Podemos hacer cosas grandes juntos, los miré, tranquilo. ¿Justo? ¿Como los documentos falsos que presentaron? Sus caras cambiaron. David se puso rojo, y mi madre abrió la boca. Pero no habló. No sé de qué hablas, balbuceó David. Pero sus ojos lo delataron. Sabían que los tenía, me levanté y me fui sin decir más. No necesitaba escuchar sus excusas. Sabía que planeaban algo más grande. En el camino, llamé a Vargas. Es hora de movernos, le dije. Quiero estar listo para su próximo truco, mi madre intensificó su campaña. Llamó a todos, llorando, diciendo que yo era un hijo desagradecido. Algunos tíos me escribieron, pidiéndome explicaciones. No respondí. En cambio, recopilé pruebas, copias de los documentos falsos, registros de las llamadas de David al abogado. Mensajes de mi madre. Vargas me ayudó a organizarlo. Esto no solo protege la herencia, dijo. Puede hacer que enfrenten consecuencias legales. Un día, Ana me escribió. Había oído a mi madre diciendo que planeaban vender la casa de todos modos. Dicen que tienen un comprador, escribió. Creen que pueden sacarte. Sentí enojo, pero también satisfacción. Estaban tan confiados que no veían que se estaban hundiendo. Vargas confirmó que David había contactado a un agente inmobiliario, diciendo que la casa era suya y quería venderla rápido. El agente, sin saber que los documentos eran falsos, encontró un comprador. Vargas sonrió. Esto es lo que necesitamos. Si intentan vender, los atrapamos, planeamos todo. Vargas contactó a un amigo detective.
especializado en fraudes. Le pasamos las pruebas, documentos falsos, registros, conversaciones. El detective dijo, es un caso sólido. Solo necesitamos que den un paso más. El paso llegó. Pronto. David me mandó un mensaje. Javier, reúne tus cosas. La casa se vende mañana. No hagas esto difícil. No respondí. Llamé a Vargas y al detective. Nos preparamos para el día siguiente, sabiendo que David y mi madre llegarían con el agente y el comprador. Esa noche, apenas dormí. No era miedo, sino adrenalina. Pensé en mis abuelos, en su confianza en mí. No los iba a decepcionar. A la mañana siguiente, llegué a la casa temprano. Vargas estaba conmigo, con la carpeta del fideicomiso. El detective, de civil, observaba desde su auto. Cuando David y mi madre llegaron con el agente inmobiliario y un hombre, probablemente el comprador, parecían seguros. Hasta que me vieron en el porche. Javier, ¿qué haces aquí?, dijo mi madre, con tono autoritario pero tembloroso. David dio un paso adelante. Esto no es asunto tuyo. La casa es mía. Vargas levantó la carpeta. Me temo que no. Explicó que la casa estaba en un fideicomiso irrevocable, que sus documentos eran falsos y que intentar venderla era un delito. El agente palideció. El comprador parecía perdido. David intentó interrumpir, pero el detective salió, mostró su placa y dijo, creo que deberíamos hablar. Mi madre se quedó sin palabras. David gritó que era un malentendido. Pero nadie le creía. El agente se disculpó y se fue con el comprador. El detective tomó los documentos falsos y le dijo a David que no saliera de la ciudad. Tenemos mucho de qué hablar, añadió, mientras se iban. Mi madre me miró con odio. Esto no termina aquí, Javier, dijo. Sonreí. Sabía que no tenían nada. No, todavía. Esa noche, en el jardín, miré las estrellas otra vez. La casa seguía siendo mía, pero la pelea no había terminado. Mi madre era astuta, y David, desesperado. Sabía que intentarían algo más. Pero con las pruebas y la ley de mi lado, estaba listo para lo que viniera. Los días siguientes fueron una calma tensa. No recibí mensajes ni llamadas de David ni de mi madre, lo cual me puso en alerta. Con ellos, el silencio siempre era sospechoso. Hablé con Vargas, quien me aseguró que el detective estaba trabajando en el caso. Los documentos falsos eran prueba suficiente para acusar a David de fraude, pero necesitábamos más para involucrar a mi madre. Ella es lista, dijo Vargas. Sabe mantenerse al margen de lo que puede incriminarla directamente. Mientras tanto, los rumores que mi madre había esparcido seguían creciendo. Mi tía Clara me llamó, molesta, diciendo que cómo podía ser tan desagradecido con mi familia. Otros parientes me mandaron mensajes similares. No respondí, pero cada palabra dolía. No porque me importara lo que pensaran, sino porque me recordaba lo lejos que había llegado todo esto. Mi prima Ana fue la única que me apoyó. No les hagas caso, Javier, me escribió. Yo sé cómo son ellos. Sigue adelante. Decidí tomar la ofensiva. Si mi madre quería jugar a la víctima, yo iba a mostrar la verdad. Con la ayuda de Vargas, preparé un paquete de pruebas, copias de los documentos falsos, registros de las llamadas de David al abogado turbio y la carta notariada de mis abuelos, explicando por qué me dejaron la herencia. Hice copias digitales y las envié a los familiares más cercanos, junto con un mensaje breve: esto es lo que realmente pasó. Juzguen ustedes mismos. La reacción fue inmediata. Mi tía Clara me llamó para disculparse. No tenía idea, Javier. Tu madre nos contó otra cosa. Otros parientes me escribieron, sorprendidos. Algunos no respondieron, probablemente avergonzados por haber creído las mentiras de Inés. Ana me llamó, riendo. Les cerraste la boca. Tu madre está furiosa, pero nadie le cree ahora. Pero no todo fue tan fácil. Unos días después, recibí una notificación de abogado que no conocía. Mi madre había presentado una demanda, alegando que mis abuelos no estaban en sus cabales cuando hicieron el testamento. Era un movimiento desesperado, pero peligroso. Si lograba convencer a un juez, podría complicar las cosas. Llamé a Vargas de inmediato. No te preocupes, dijo. Tenemos la carta notariada, y los registros médicos de tus abuelos muestran que estaban perfectamente lúcidos. Esto no irá a ninguna parte. Aún así, no podía quedarme de brazos cruzados.
Le pedí a Vargas que preparara una contrademanda por difamación y fraude. Vamos a terminar con esto de una vez, le dije. También contacté al detective, quien me informó que habían encontrado más pruebas contra David. No solo había falsificado documentos, sino que había intentado sobornar al agente inmobiliario para que ignorara las irregularidades. El caso contra él era cada vez más sólido. El día de la audiencia llegó rápido. Me presenté en el juzgado con Vargas, vestido con un traje que había comprado para la ocasión. Mi madre y David estaban ahí, con su nuevo abogado, un tipo de mirada nerviosa que no inspiraba confianza. Cuando el juez revisó los documentos, su expresión no dejaba dudas. La carta de mis abuelos, los registros del fideicomiso y las pruebas del fraude eran irrefutables. La demanda de mi madre fue desestimada en menos de una hora, pero lo mejor vino después. El detective presentó las pruebas contra David y el juez ordenó que se abriera una investigación formal por fraude y falsificación. David palideció, y mi madre, por primera vez, no tuvo nada que decir. Cuando salimos del juzgado, no me miraron. Se fueron en silencio, con las cabezas bajas. Esa no fue la única consecuencia. Unos días después, me enteré por Ana que David había perdido su trabajo. Su jefe se enteró del caso de fraude y decidió despedirlo. No quieren a alguien así en la empresa, me dijo Ana. Mi madre, por su parte, se alejó. Dejó de contactar a la familia, probablemente avergonzada por haber quedado en evidencia. Algunos parientes intentaron acercarse a mí, pero yo mantuve la distancia. Ya no confiaba en ellos. Con el tiempo, las cosas se calmaron. La casa seguía siendo mía, y el dinero, seguro en el fideicomiso. Decidí usar una parte para arreglar el jardín, que estaba descuidado. Planté flores nuevas, como las que mi abuela tanto quería. También doné algo de dinero a una organización benéfica en nombre de mis abuelos. Era lo que ellos hubieran querido. Una noche, mientras regaba las flores, pensé en todo lo que había pasado. Había entrado a esta pelea siendo el hijo callado, el que nunca hacía olas. Pero salí siendo alguien más. Alguien que defendió lo que era suyo, que no se dejó pisotear. Mis abuelos siempre supieron que podía hacerlo. Y ahora, yo también lo sabía. La casa, con sus paredes llenas de recuerdos, se sentía más mía que nunca. Y bajo las estrellas, con el aroma de las flores en el aire, sentí que ellos estaban conmigo, sonriendo.